bien, el tiempo de alabanza, ¿no? Que nos hace levantar nuestro corazón ante Dios y qué bueno es, ¿no? Hoy vamos a tener ¿cómo será? El 27º mensaje de nuestra serie del Antiguo Testamento, ¿no? 27º, ¿no? El mensaje 27. Y vamos a ver dos libros hoy, Amós y Miqueas, que lo que les une es el tema de la justicia social. Igual como la semana pasada en el mensaje de Arturo sobre ¿quién era? Joel y Abdías, lo que les unía era el tema del día del Señor, el día de juicio. Y entonces hoy vamos a ver un tema que nos une, que es la justicia social. Y a veces, algunos incluso me han preguntado, cuando han visto que llevamos tanto tiempo en el Antiguo Testamento, ¿por qué debemos de estudiar tanto o todo el Antiguo Testamento? ¿Por qué no solamente los libros más importantes? Entonces quiero poner por qué hemos tenido una serie de todo el Antiguo Testamento. Nos quedan 4 domingos para terminar, 7 libros más, pero vamos a juntar algunos y vamos a terminar en 4 semanas. Pero recuerda una de las veces que el primer versículo clave que vimos en Romanos 15, versículo 4, Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿dónde están esas cosas? En el Antiguo Testamento, porque Pablo está en Romanos en el Nuevo Testamento. Y dice, las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, es para enseñarnos. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, el Antiguo Testamento es parte de las Escrituras, tengamos esperanza. Puede enseñarnos esperanza, puede enseñarnos santidad, puede enseñarnos compromiso, fidelidad con el Señor, etc. Muchas cosas que podemos aprender porque para nuestra enseñanza se escribieron. Luego, en 1 Corintios, Pablo pone un ejemplo de Israel en el desierto cuando pecó en varias maneras. Yo creo que ahí da 3 ejemplos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, pero dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo a Israel para enseñarle, y dice, y están escritas para ¿qué? Amonestarnos a nosotros, es decir, dar una advertencia para hacernos tener cuidado, es un aviso, es un anuncio que si no cambias tu pecado, si no te arrepientes, si no me obedezcas, vas a sufrir las consecuencias. Entonces era para amonestarnos a nosotros que vivimos en esos tiempos finales. Recuerde que cuando vino Jesús, según las profecías del Antiguo Testamento, comenzaron los tiempos finales, los últimos días. La cosa es que todavía no han terminado. Estamos como una especie de brecha en el tiempo que Dios reveló a Daniel, en Daniel capítulo 9, que ya hablamos de eso. Y por fin aquí en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Qué es lo que une a Amós y Miqueas? La justicia social. Entonces, toda la palabra de Dios, dice Pablo, incluso el Antiguo, el Nuevo, pero todo es para ayudar a instruirnos en justicia. Justicia es lo que vamos a ver hoy. Entonces, aquí abajo he puesto, el Antiguo Testamento es para instruirnos, para evitar el pecado que cometió el pueblo de Dios en el pasado, el pueblo de Israel, los judíos, y el juicio que viene con ello. Porque esos libros de los profetas, tanto los mayores como los menores, todos tienen un mensaje de juicio. No hay ni uno que es solamente un mensaje de esperanza o de consolación. Está incluido, pero siempre habla de juicio. Y es porque el pecado trae el juicio. Y Dios no quiere que olvidemos lo que pasó a ellos, y así evitaremos las terribles consecuencias que acompañan el pecado. Si podemos evitar caer en el mismo mal camino que ellos, entonces las consecuencias que sufrieron ellos de un juicio tan terrible de Dios no caerá sobre nuestra propia vida. Pero cuántas veces, como decían mis padres a nosotros cuando éramos adolescentes, quiero que evites el mal camino que yo escogí, porque mis padres no se criaron como creyentes y ellos hicieron muchos errores. Y decían, no queremos que repetís, a mis hermanos y yo, no queremos que repetís el mal camino, las malas cosas que hemos hecho nosotros.
¿Pero por qué? ¿Para qué? Para no tener las consecuencias que ellos sufrieron. Y siempre decían eso, ¿no? Queremos que aprendan por las buenas y no por las malas. Es como se lo dice aquí en España. Hijo, no vayáis con esa gente, no vayáis a esos sitios, no hagáis esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos que aprendas por las buenas y no por las malas. Porque las malas nos enseñan. Las malas nos enseñan. Y la cosa es que los seres humanos son muy torpes. Dice que los animales son más listos que los seres humanos. Porque los animales cuando tienen una mala experiencia una vez, aprenden y ya no van a ir. Un perro que va por un camino donde, no sé, hay alguna cosa que hay un hombre que sale y le tira piedras cada vez que pasa, pues ya no va por ese camino para evitar. Dice que los coyotes en el oeste de mi país, los ganaderos de ovejas, que cuando los coyotes o los lobos tratan de coger una oveja y aprendan que son muy fáciles de presa, es más fácil coger una oveja que un ciervo o una cosa así más grande. Entonces cogen las ovejas. Dice que los ganaderos de ovejas en Wyoming, en Montana, en Nevada, en esas zonas donde hay mucha ganadería de ovejas, dice que ponen un tipo de repelente en la lana de las ovejas que da, no es un veneno, pero le da como un mal sabor a la boca de los lobos cuando agarran eso y le da una sentido de querer vomitar, es un tipo de repelente. Y dice que los lobos y los coyotes, una vez que cogen un mordisco de este tipo de lana con esa cosa, ya no vienen más, aprenden de una vez, ¿no? Pero los seres humanos no somos así. ¿Cómo es el refrán? Que el hombre es el único que tropieza una y otra vez en la misma piedra, ¿no? El hombre siempre la misma. Pues por eso Dios quiere que estudiemos todo el Antiguo Testamento. Y fíjate, todos los libros que hemos cubierto, de las 39, con esos dos hoy son 33, creo que perdón, 32, nos quedan 7. Solo 7 quedan y vamos a terminar. Bueno, vamos a entrar. Recuerde que el Antiguo Testamento está dividido en esas 3 secciones. Hemos visto todos los libros históricos, que eran 17 aquí, los libros poéticos, que eran 6 aquí, y bueno, 5 o 6 eran Lamentaciones, pero hay 5 aquí. Y estamos en la tercera, luego vimos los profetas mayores, que parte de la tercera división eran 5 de profetas mayores, y estamos en los últimos 12 de los profetas menores. Y hoy vamos a ver los 2 profetas que hablan tanto de la justicia social. No son los únicos, porque Isaías también habló de la justicia social, también Oseas habló de la justicia social, pero Amós y Miqueas son los de por excelencia. Además que dicen los comentaristas que el nivel de hebreo de Amós, Miqueas, Isaías y Oseas, estos 4 los llaman los profetas del siglo de oro profético de Israel, porque los 2 tenían un nivel de hebreo tan literario, tan alto, tan hermoso, pero 2 de ellos es para denunciar la justicia social. ¿Y qué son las injusticias sociales que existen en nuestro mundo? Lo vemos todos los días, solo tiene que poner la tele y sale el telediario lleno de injusticia social, racismo, violencia de género, guerras, falta de solidaridad, leyes injustas que privilegian a ciertas personas y no a otras, persecuciones, pobreza, corrupción. Es decir, que hay un montón de injusticias. Y vamos a ver algunos pasajes aquí que parece que estamos leyendo el periódico de esta semana, con lo de Santos Cerdán, y con Leire, y con Sánchez, y con la corrupción, y todo lo que está saliendo, ¿no? Al final han encontrado, parece, la pistola humeante, ¿no? Que ya, parece que ese ya no va a ir a más, ojalá que sí, pero que 2 profetas de justicia social, Amós y Miqueas, los profetas de la justicia social. Vamos a ver a Amós primero. Amós es el primero de los 2, aquí en la lista, y según versículo 1, él ministró en el tiempo del rey Usías de Judá y el rey Jeroboam de Israel, aproximadamente entre el año 755. Vamos a leer el versículo 1. Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Vamos a parar ahí un momento, porque él menciona 2 reyes, Usías y Jeroboam. Sabemos por la
la tabla de los reyes de Israel, que ese es Jeroboam II. No Jeroboam primero, era el que justo a morir Salomón luchó con el hijo de Salomón, que era Roboam, y ahí es cuando empezó la guerra civil, que se dividió en el reino del norte de 10 tribus y el reino del sur de 2. El reino del norte Israel, el sur Judá, y llevaban varios siglos, porque ese fue en el año 940 por ahí, Jeroboam primero, pero ahora Jeroboam segundo es casi 200 años después, y entonces el reinado de los dos duraba Jeroboam 40 años y Usías 50. Así que un tiempo de mucha prosperidad tanto en el reino de Israel, Samaria, o en el reino de Judá, Jerusalén, las dos capitales, Samaria y Jerusalén. Y mira lo que dice aquí uno de los comentaristas. Las palabras de Amós que profetizó acerca de Israel en días de... bueno, ese versículo no, perdón. La palabra de Amós que profetizó de Israel en días de Usías, rey de Judá, y días de Jeroboam, hijo de Ahaz, rey de Israel. Rey de Judá, rey de Israel, tienen que haberlo subrayado para verlo más fácil. 2 años antes de ¿qué? Del terremoto. Entonces está dando lo que se llama un marcador histórico. Y esa es una cosa que yo como historiador muchas veces os llamo la atención a estos detalles, porque eso indica que ese hombre era testigo ocular, podía dar testimonio personal de un terremoto que sucedió. Y en uno de los comentarios dice que este terremoto ya los arqueólogos han encontrado la evidencia que va con eso y venía en el año 740 o por ahí. Es decir, que encaja con el reinado de Usías y el reinado de Jeroboam II. Entonces es un dato verídico. Pero por eso muchas veces digo que cuando hablamos de las cosas de la Biblia no estamos hablando de cuentos, como dice Pedro en 2 de Pedro. No son fábulas que hemos inventado. Son cosas que sucedieron y tienen sus datos históricos para afirmar y ayudar a saber que es verdad. Ahora, vamos a ver cómo dividirlo. Aquí tenemos Amós 3 partes. Y este bosquejo aquí viene del doctor Sunukian en su comentario del Seminario de Dallas. Pero el capítulo 1 al 2, las declaraciones de juicio a todos. Y ahí va a declarar juicio a 8 naciones, a Israel y a Judá también. Luego, capítulo 3 a 6, los sermones de juicio solo a Israel, el reino del norte. Ya no va a tratar a Judá, solo a Israel. Y luego, capítulo 7 a 9, unas visiones de juicio. Entonces, el doctor Sunukian, que yo me gustó, dice, el rugir del juicio. Mira capítulo 1, versículo 2. ¿Estáis ahí todavía abierto? Vamos a leer capítulo 1, versículo 2. Dijo el Señor, Amós dijo, el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carameo. Y ahora empiezan los mensajes, el versículo 3. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con grillos de hierro. Galaad es una parte del reino norte de Israel, ahí en el norte de Israel. Versículo 6. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Los habitantes, los filisteos en Gaza capturaron una parte de Israel y lo entregó al reino de Edom como esclavos. Versículo 9. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos, lo mismo que hizo Gaza. Versículo 11, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Recuerde que Edom eran los descendientes de Esaú, que era hermano de Jacob, es decir, que son parientes de Israel, y por eso dice que persiguió a espada a su hermano, porque eran parientes. Y entonces, versículo 13, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Este fue en un ataque que hicieron y ellos, pues nada, hasta las mujeres embarazadas no perdonaron, sino que les reventaron con las espadas, matando el bebé y la mujer a la vez, ¿no? Que eran cosas brutas que hacían en aquel tiempo. Y luego, versículo 2.1, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos.
Versículo 4. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá, ese es el reino del sur, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Versículo 6. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ahí empieza la justicia social. Estaba oprimiendo y persiguiendo a los pobres. Pero esos son los mensajes, capítulo 1 y 2, aquí el rugir. Y la palabra rugir sale como 4 o 5 veces en capítulo 1 y 2, no vamos a verlo en todo, pero son mensajes a todos. Y luego, las razones para el juicio, empezando en capítulo 3, mira lo que dice versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, el reino del norte. Oíd. Y dice, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así. Y empieza ya explicando el primer sermón. Y ahí hay varios sermones hasta terminar capítulo 6. Y trata de sermones al reino del norte. Y ahí es donde vamos a ver algunos versículos clave que tienen cosas de la justicia social. Luego, los resultados del juicio de capítulo 7 a 9 son profecías acerca del futuro de la deportación, de la restauración. De hecho, termina en capítulo 9 los últimos versículos del 7 al final, aunque no vamos a leerlo entero. Capítulo 9, versículo 7 en adelante dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí, los ojos del Señor Dios está contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Entonces está hablando aquí de la deportación a Asiria que pasó en el año 722. Y las 10 tribus fueron llevados, y los pocos pobres que quedaron ahí, los asirios trajeron colonos de su propia tierra para establecerse en la parte del reino de Israel para que se mantuviera la lealtad al imperio de Asiria. Y así los judíos que quedaron de las 10 tribus se mezclaron con los asirios que vinieron, y ahí empezó lo que se llama en la Biblia la etnia samaritana, que los judíos puros, vamos a decir, en Judá, miraron siempre a los de Samaria como mestizos. Esos son mestizos, porque se mezclaron los judíos con los asirios o con los paganos, y entonces no son puros, no son judíos de verdad. Y por eso vemos en los evangelios que Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, dice: pero tú eres judío y hablas conmigo, una samaritana. Y muchas veces cuando en Lucas y otros dice que los judíos odiaban a los samaritanos, Jesús no pasó por Samaria, aunque Juan tuvo que pasar, pero Samaria vino por la etnia samaritana vino o se crió de esta mezcla de los colonos de Asiria con los judíos que quedaban del reino del norte. Y es ahí hay profecías del futuro. Vamos a leer un resumen del mensaje de Amós. El mensaje de juicio es tan central en Amós y hace una cita de uno de los comentaristas: la proporción de juicio comparada a esperanza y bendición es más alta en Amós que en los otros profetas. Solamente los últimos 5 versículos ofrecen una palabra de consolación y promesa. Eso es lo que vamos a ver ahora, lo del versículo 11 a 15. Pero lo que quería ver es que en versículos 7 y 8 viene el juicio del reino pecador de Israel será llevado. Esa es la deportación. Pero la palabra de esperanza, que es casi la única que hay en todo el libro, viene en versículo 11. En aquel día, está hablando del futuro, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara
alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritarán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellos, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Es decir que una palabra de esperanza viene justo al final. Vamos a ver algunos versículos clave aquí en Amós, empezando, volviendo al capítulo 2, y vamos a leer versículos 6 y 7. Aunque 6 ya lo leímos, fue el último mensaje de juicio contra el reino de Israel, pero ahí vamos a volver a leer versículo 6 y luego versículo 7 y ver la falta de justicia social en versículo 7. Dice, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero justo, falta de justicia social, y al pobre por un par de zapatos. Así que estaban cobrando tanto para comprar unos zapatos que el pobre no tenía dinero para hacer otra cosa más que comprar los zapatos que necesitaban para ir al trabajo. Pero lo que tenían el control de vender zapatos, aprovecharon de su puesto. Y ese es el versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Vamos a ver más adelante una lista de las injusticias que hay, 7 y 8, que creo que puse en la lista. Pero uno de ellos es aprovecharse de los desamparados. Y en este versículo, esos 2 versículos, los pobres, los desvalidos, los humildes, la joven que está desamparada y el mismo padre y su hijo la violan. Es decir, que estas son cosas que violan la justicia social. Y eso es, Dios lo ha dicho. Capítulo 3, versículo 9 en adelante. De 9 a 15. Vamos a leer aquí. Dice, bueno, incluso podemos ir... Bueno, vamos a leer de 9 a 15. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas, ¿qué? Opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, el Señor Dios ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho el Señor, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Está hablando aquí de lo que tenían medios para hacerse palacios, ¿cómo se dice? Los palacieros, ¿no? Aquí los palacetes, ¿no? Lo que tienen, que eran de la gente que volvieron de la conquista y trajeron tanto dinero que se hicieron ricos y construyeron sus palacios que vemos aquí en Osuna y en Sevilla y en pueblos de Extremadura, ¿no? Y se hicieron ricos, pero no ayudaron a los menos favorecidos. Y Dios dice que este va a traer juicio sobre nosotros. Capítulo 4, del 1 al 3. Y aquí es donde vemos el sarcasmo y la ironía que tiene Amós. Mira lo que dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Cuando dice esto está hablando de una vaca engordada y está diciendo los ricos, los que oprimen a los pobres son como vacas, ¿no? Las vacas de Basán era una zona de como aquí ponen en los anuncios, la vaca de leche de Asturias, ¿no? Que son las mejores que hay, ¿no? La leche asturiana y pone que ahí tienen las mejores vacas, pues aquí es como algo así. Dice las vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. El Señor Dios juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echados de palacio, dice el Señor. Y ahora dice algo que
no, tan irónico, tan sarcástico, porque Betel en hebreo significa casa de Dios. Y mira lo que dice: id a Betel y pecad. Ir a la casa de Dios y pecar. ¿Por qué? Porque es lo que estaban haciendo. Y Amós dice, con esa ironía, ir a Betel y prevaricar, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, en este pan sin levadura. Y proclamad, publicar ofrendas voluntarias, en vez de las que la ley estipulara. Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová Dios. Es decir, que estaban haciendo lo que querían en cuanto a su culto al Señor. Y en Betel y en Gilgal tenían altares a otros dioses, a otros ídolos. Y ese es uno de los pecados de la idolatría que vamos a ver en la lista más adelante. Y la última, bueno, ya lo hemos leído, el capítulo 9, de versículo 8 a 10, ya lo leímos antes. Que va a ser llevados, que Dios va a castigar el reino pecador. Bueno, hasta ahí. Vamos a pasar a terminar lo que pone aquí, porque ya hemos visto que solo hay 5 versículos que ofrecen esperanza. Entendido que dice, el mensaje de Amós nos reta de examinar nuestra propia vida para ver si tenemos unas actitudes de materialismo, insensibilidad al pecado, insensibilidad hacia los pobres y necesitados, o adoración como solo ritual en vez de relacional. Si estamos realmente aquí en el culto haciendo cosas para el Señor porque le conocemos personalmente y queremos hacerlo, o simplemente estás cumpliendo para que la gente piense bien de nosotros o nos vea bien. Todos estos pecados habían logrado arraigarse en el reino de Israel debido en parte a su prosperidad. Cuando Dios, a través de Moisés, en Deuteronomio, creo que es capítulo 5 o 6, Dios advirtió a Israel, dice que, y cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida, y Moisés está dando la ley a la generación joven que creció en el desierto y no había sido testigos de cuando la ley vino del monte Sinaí, porque la generación rebelde murió en el desierto. Y ahora Moisés da la ley por segunda vez, así cuando tuvimos el libro de Deuteronomio, vimos que significa la ley, la segunda ley, es decir, le da otra vez. Pero ahí él dice, el Señor advirtiendo, dice, cuando os llevo ahí a la tierra prometida, cuidado que cuando os llevo a casas y viñas que vosotros no construisteis, no los labrasteis, a ciudades que no edificasteis, a una tierra que fluye leche y miel, que en vuestra prosperidad olvidáis de vuestro Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Es un pasaje muy fuerte de advertencia ahí en Deuteronomio. Y eso es lo que estaba pasando. Se habían hecho prósperos y les daba igual lo que Dios quería. Y entonces esto es algo que tenemos que siempre estar al loro. Cuando ya empezamos a prosperar mucho, y yo creo que puse este ejemplo una vez, uno de mis alumnos, pastor gitano, que está trabajando en los mercadillos, y una vez me llamó para preguntar sobre el diezmo, y yo decía, hermano, yo no predico un diezmo, porque Dios no quiere que los creyentes en Cristo demos un diezmo, Él quiere que demos una ofrenda de corazón. El diezmo era algo obligatorio, Dios no nos obliga. Si tú puedes dar un diezmo, genial, pero puedes dar 15, puedes dar 20, y dice, pero hermano, ¿qué me dice? Y yo decía, vamos a ver, en la Biblia dice, en Corintios, dice que tenemos que dar como Dios nos ha prosperado. 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, que es hoy domingo, aparta como Dios os ha prosperado. Y yo decía, vamos a decir, ¿cuánto ganas tú en un mes normal en el mercadillo? Unos 3,000, 4,000, sí, hermano, por ahí. Y dice, vamos a decir que Dios te prospera un montón. Y en ese mes ya has ganado 6,000 euros. Si estás diezmando, ¿cuánto va a dar el Señor? 10% de 6,000, ¿cuánto es? 600. Entonces, si Dios te ha... Normalmente 3,000, 4,000. Ahora Dios te ha dado 2,000 más. Y le va a dar 600 de esos 2,000. Pero al principio no es un diezmo. Ahora, si Dios te hubiera prosperado en vez de 4,005, ¿habrías estado contento? Sí, hermano. Pues entonces da 1,000 al Señor y quédate con 1,000. Y estarás contento, ¿no? Que no tenía palabra. Pero es que nosotros tenemos que tener cuidado. La prosperidad siempre es algo que nos hace sentir autosuficientes, nos hace sentir soberbios, nos hace sentir poderosos y ya olvidamos de Dios. ¿Para qué tengo que confiar en Dios si ya tengo una nómina que puedo pagar todo e incluso comprar mis caprichos? Así que no necesito a Dios, pero le doy un diezmo.
Pero si Dios me ha prosperado y en vez de ganar ya 1.500 gano 3.000, pues ¿por qué voy a dar a Dios solo 150? ¿Por qué no darle 300? ¿Por qué no darle un 20%? Bueno, estoy sermoneando, ¿no? Pues hasta ahí. Vamos a ver Miqueas. Ahora, Miqueas es el segundo. Se me quedó la línea un poco fuera de sitio. Miqueas es el segundo de los dos profetas. Según versículo 1, él ministró en el tiempo de 3 reyes. Vamos a Miqueas, capítulo 1, que es a 4 páginas o 5 páginas de donde estabais al final de Amós. Pasa 3, 4, 5 páginas hasta llegar a Miqueas, capítulo 1. Y en versículo 1, entre el año 750 y 687, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces vamos a ver lo que pone aquí de este tiempo y a quién está profetizando. Mira lo que dice: palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre dónde: Samaria y Jerusalén. Samaria, ¿dónde está? ¿Qué es? Samaria es el reino norte, es la capital de Israel, el reino del norte. Jerusalén, ¿dónde está? En el sur, es la capital de Judá. Entonces está diciendo que Miqueas va a tener profecía no solo al norte como Amós, y Amós vivía en Judá. Miqueas también vive en Judá, pero va a profetizar a los dos, al norte y al sur, porque ya se ha extendido la injusticia social hasta el sur también. Entonces, Miqueas era de Judá, componga aquí, y profetizaba allí contra la maldad del reino de Israel y también contra el reino de Judá, los dos. Samaria simboliza o resume Israel, el reino del norte, y Jerusalén resume Judá, el reino del sur. Son representantes, cada capital representa el reino en sí. Entonces, Miqueas ya está aquí, ve que estamos terminando, tenemos pocos que no quedan para terminar. Ahora vamos a ver la división de Miqueas aquí. Miqueas tiene 3 partes también, pero ya es más corto, solo hay 6 capítulos. O 7 capítulos. Capítulo 1 y 2, las predicaciones de juicio que él tiene contra esos dos, Samaria y Jerusalén, o Israel y Judá. Capítulo 3 a 5, las promesas del reino mesiánico. Ahí es donde viene la promesa de el Mesías naciendo en Belén. Y vamos a ver eso como uno de los versículos clave del libro. Y luego capítulos 6 y 7, el pleito de Dios con su pueblo. Cuando en capítulos 6, versículo 2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Es decir, que Dios tenía un pleito contra su propio pueblo. Entonces lo dividimos aquí abajo. La predicación de juicio es el castigo por pecar, las promesas del reino es la esperanza para el futuro, y el pleito de Dios con su pueblo es la acusación delante del mundo, porque ahí Dios no solo lo dice a Israel, Él llama a todas las naciones, que pasa muchas veces. En Isaías, en otros, siempre dice: escuchad, naciones. ¿Hay alguno que ha hecho como mi pueblo, que deja a su Dios para otros dioses? Nadie, solo Israel, etc. ¿no? Pero Dios siempre llamaba como testigos las naciones alrededor y otras naciones. Entonces aquí vemos que hay una acusación, pero es delante de todo el mundo. No se hace en secreto. Vamos a considerar aquí un poco un resumen y luego vamos a ver los versículos clave de Miqueas antes de entrar en la lista de injusticias sociales que había, y luego vamos a ver las aplicaciones para nosotros. Pero fíjate, el libro está dirigido hacia Samaria y Jerusalén, las capitales de los dos reinos. Con su enfoque en los pecados de ambas capitales, podríamos decir que su ministerio fue dirigido a los dos reinos, aunque muchos estudiosos le ponen un ministerio enfocado principalmente hacia el reino del sur. Pero ese es solo alguno, pero realmente es casi equilibrado. Geisler, en su comentario de Panorama del Antiguo Testamento, empieza su trato de Miqueas diciendo: Miqueas era un contemporáneo de Isaías y su libro es una miniatura de Isaías. Él también habló de la salvación internacional de Dios a través de Cristo. Es decir, que igual como Isaías tiene 39 capítulos de juicio, de denuncia, y luego en el capítulo 40 a 66 empieza hablando del futuro, de la restauración del reino mesiánico, pues Miqueas empieza con los mensajes, voy atrás, los mensajes
de juicio y luego pasa a la promesa del reino y termina con ese pleito que no tiene Isaías, pero tiene una estructura aquí similar a lo que tiene, Isaías. Vamos a mirar 4 pasajes clave de Miqueas, empezando en capítulo 2, ¿vale? Bueno, antes de eso, el capítulo 1, del 2 al 5. Mira lo que dice, capítulo 1 del 2 al... Oíd, pueblos todos, está atenta tierra. Ahí es donde Dios está llamando a toda la tierra como testigo. Y el Señor Dios, el Señor desde su santo templo será testigo, o sea, testigo contra vosotros. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Está otra vez hablando a los 2 reinos, cada uno que ha dejado las cosas del Señor. Vimos en Ezequiel que en Jerusalén, en el templo mismo, tenían ídolos escondidos en cámaras secretas, donde los sacerdotes iban durante el día adorando y haciendo las cosas según la ley, y luego por la noche en su cámara secreta y quemando incienso a Moloch y a otros ídolos, Baal, y cosas que era una abominación. Por eso en Ezequiel la gloria de Dios se aparta del templo y le deja Jerusalén ya desamparado. Pero aquí vemos esto. Luego capítulo 2, versículo 1 al 3. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Así, está hablando del juicio que viene por ese pecado social. Capítulo 4, versículo 3, otro versículo clave. Capítulo 4 y versículo 3. Capítulo 4, 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esa es la parte de la promesa para el futuro. Este está hablando en el tiempo del reino. Y este versículo es casi clavado a lo que dice en Isaías. Isaías capítulo, creo que es 2, versículo 4, o por ahí. Pero este es el versículo que la ONU, cuando se fundó la ONU en 1948, en vez de poner un pensamiento de Buda, o un refrán de Confucio, o una cosa de cualquier otro, cogió de la Biblia este versículo de que, y dice que, y las naciones, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Este versículo, que es igual que lo que dice en Isaías, lo dice aquí, porque eran contemporáneos, pero este es el versículo lema de la ONU. El lema de la ONU, ¿de dónde viene? De la justicia social de la Biblia. De la Biblia. Porque en otros escritos religiosos no hay justicia social. No hay justicia social en el hinduismo. Tú puedes leer todas las Vedas de los hindúes y ahí no hay justicia social. De hecho, en India hay un sistema de castas, de 4 castas, y la casta más elevada tiene poder sobre las otras 3. Y cada casta que va para abajo tiene poder sobre los que están debajo. Y cuando llega la última, ellos parece que no tienen poder, pero sí tienen poder, porque hay una quinta casta, pero no está en el sistema de 4. La quinta son lo que se llaman los intocables. Los intocables. Tiene un nombre en el lenguaje de la India que ahora se me... ¿Varias? ¿Lo qué? ¿Varias? No. No es un nombre en español, es un nombre de ahí que son como los... que se me fue, se empieza con la D.
Pero bueno, la cosa es que está muchas veces en la revista de Puertas Abiertas, que de hecho queda solo 2 domingos más, el domingo que viene, el 29, para echar la ofrenda y vamos a recoger y ver qué hay para ayudar a la iglesia perseguida en África este año, casi todo para África. Pero un sistema de castas en el hinduismo, no hay justicia social. Puede ver a alguien muriendo, los Dalits, los Dalits, esa es la casta intocable. No es parte de las 4 castas formales, pero ese sistema de donde viene, por el karma y por eso, pero puede pasar igual como los sacerdotes en la parábola del buen samaritano, puede ver a alguien muriendo en el camino, muriendo de hambre, que no tiene nada y le dejan ahí. Esa es su culpa, esa es por su karma. Yo no voy a meterme y sigue en su camino, porque no hay justicia social más que en la Biblia. Y por eso la ONU cogió el versículo de la Biblia como su lema, porque no hay otro lugar para encontrar justicia social. Y esa es una verdad. Bueno, otro versículo clave, como dije antes, capítulo 5, del 1 y 2. Este lo vemos muchas veces en Navidad, pero aquí es la profecía de Belén, de que el Mesías va a nacer en Belén. Y dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, que es el Mesías. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en todo Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí es la profecía tan famosa que Mateo repite, y cuando el rey Herodes pregunta a los expertos ¿dónde va a nacer el Mesías?, le llevan a ese versículo, porque esa es la promesa hacia el futuro, la esperanza para el futuro. Y la última es en capítulo 6, del 6 a 8, aquí en el pleito que Dios tiene. Aquí terminamos el versículo clave con ese y vamos a ir el resumen y las aplicaciones. Pero mira lo que dice en versículos 6 a 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito por mi pecado, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios quiere, justicia social y no tanto opresión, tanto egoísmo, falta de solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a leer aquí. Bueno, Miqueas es un libro duro para los acomodados y egoístas. Apunta muy fuerte contra la injusticia. Wilkinson y Bowen en otro comentario dice, Miqueas expone la injusticia de Judá y la justicia de Yahvé. Casi un tercio del libro acusa a Israel y a Judá de pecados específicos y ahora incluyendo la opresión, el soborno entre los jueces, profetas y sacerdotes, la explotación de los sin poder, la codicia, el engaño, la violencia, el orgullo. Como dije, parece el telediario de esta semana. Pero eso es lo que tiene Miqueas para nosotros. Ahora, vamos a ver los temas de justicia social. Y aquí hay 7, 8 que hay. La opresión de los pobres por los ricos. Este sale en los 2 libros. Luego, la avaricia de los más privilegiados. Sabe que ya tienen, pero quieren más. Nunca se contentan. Es como la frase famosa de Rockefeller en Estados Unidos al final del siglo XIX. Señor Rockefeller, ya eres multimillonario. ¿Cuánto dinero más necesitas? Y él dijo, solo $1 más. Nunca llega a tener suficiente. Solo $1 más, un poco más. Y eso es lo que es la avaricia. Ahora, tercero, la soberbia de los líderes políticos. Habla aquí que los líderes, sabiendo que existía esta injusticia, no metieron mano para corregirla. No hicieron nada para arreglar la injusticia. Suena como el gobierno de hoy, ¿no? La corrupción judicial para favorecer a algunos. Y ese estaba ahí. Dice que los jueces aceptan soborno para liberar a los malos y los ricos. Y luego, la falta de pagar a los trabajadores, los que tenían que pagar el salario a sus obreros, no querían hacerlo. Luego, la inmoralidad sexual contra los desamparados. Recuerda el versículo que decía, tanto el padre como el hijo llegan a la misma muchacha para violarla. Esto es una mujer
desamparada y están aprovechando de ella, pero es una inmoralidad sexual. La idolatría que lleva a otros pecados, y esa es una cosa que vemos siempre en Israel, siempre en las naciones paganas. Y lee Romanos 1, a ver, Romanos 1 del 24 creo que es, al final, pero Romanos 1, a ver si yo cojo rápidamente, Romanos 1, sí, 24 hasta... Bueno, perdón, empieza en 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre y mujer corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los ídolos, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que no es natural. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su deseo unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y aquí está diciendo que cuando alguien entra en la idolatría, cuando deja la verdad de Dios, y en capítulo 1 de Romanos dice, no solamente lo dejaron, lo suprimieron la verdad de Dios. Dios dice, bueno, pues si no quiere seguir la verdad que yo os he revelado, os dejo en vuestro razonamiento y empieza a razonar dioses de su propia imagen y las cosas. Lee las leyendas de los dioses greco-romanos. Zeus y las veces que bajaron a la tierra para tener sexo con mujeres y tener... Es una barbaridad. Y mientras más lejos alguien va de Dios, sigue cayendo en cada vez más pecado, más pecado, más pecado. Y la última, el juicio seguro que Dios traerá a esos pecadores por su pecado social. Esto está en todos esos dos libros. Bueno, vamos a aplicarlo. 6 aplicaciones. Primero, la justicia social es importante para Dios. Hay iglesias, hay tradiciones cristianas, hay grupos que dicen lo más importante para conocer a Dios es cumplir con las tradiciones y los rituales. Luego hay otros que no, lo más importante para agradar a Dios es buscar esta experiencia mística, esta cosa tan espiritual de estar en el monte, como los 3 con Jesús en el monte de la transfiguración. Otro dice, no, lo que hay que hacer para agradar a Dios es pues, dar muchas ofrendas, salir a evangelizar. No, lo que Dios quiere, lo que vimos en Miqueas, ¿qué es lo que Dios pide? Justicia social, porque esa es parte de realmente amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas, y tu prójimo como a ti mismo. Si no estás amando a tu prójimo, da igual los programas y cosas que tiene la iglesia. Justicia social es importante para Dios. Luego, el pueblo de Dios peca cuando comete la injusticia o ignora la justicia social. Dios regaña a Israel y Judá porque no están ayudando a los necesitados. Y ellos son el pueblo de Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios no ayuda, como muchos de nosotros hemos hecho con la ayuda social que tenemos, la comida, la ropa, las cosas, ayudando a encontrar trabajo para gente, ayudando, es decir, que lo que podemos hacer, o lo que hacen las entidades evangélicas en España, que dice que después de Cáritas, la segunda entidad de ayuda social en España, después de Cáritas, todas las iglesias evangélicas en su conjunto, porque la FERE de cada año manda a todas las iglesias, las 4,000 y pico, ¿qué has hecho en tu iglesia este año para esa cosa? Y yo he tenido que rellenar el formulario, no sé, 5 o 6 veces. Y de ahí sacan las estadísticas cada año de cuánta ayuda todo el conjunto de iglesias evangélicas en España. Las Asambleas de Dios hace esto, la Bautista hace esto, la de la Fiede hace esto. ¿Recuerda lo que dijimos hace 3 meses? Que la Fiede levantó más de 60,000 euros para ayudar con los de la Dana en Valencia. Y el domingo pasado levantamos 416 euros de ofrenda para los viajes misioneros. Sí que estamos ayudando, eso es lo que Dios quiere. Pero cuando no lo hacemos, estamos pecando. Y el pueblo de Dios no puede decir, no, somos el pueblo de Dios, solo ellos pecan, nosotros no. Estamos aquí centrados, espirituales, dando nuestras ofrendas a Dios y nuestro culto. No, pero Dios dice, yo no quiero eso, yo quiero justicia. Y luego, la idolatría es una abominación a Dios, lo dice aquí varias veces y en otras partes.
Cuando dejo de preocuparme por la justicia social para otras personas, yo estoy pecando ya. No puedo decir, no, hay gente en la iglesia, sí, hay algunos hermanos que hacen, pero ¿qué estoy haciendo yo? Tengo que mirarme a mí. Y si yo dejo de ayudar a los que tienen necesidad, entonces yo estoy pecando. Quinto, cuando no amo al prójimo como a mí mismo, es que estoy viviendo egoístamente. Egoístamente. Estoy viviendo como un egoísta. Y no es lo que Dios quiere. Y Dios juzgará la injusticia. Ese sale aquí, es una aplicación bestial. Es quizás la segunda aplicación más grande de todos esos dos libros. Que la justicia social es importante para Dios y Dios juzgará la injusticia. Esas son las dos cosas básicas. Bueno, vamos a terminar. Esto. ¿Qué cogí para el versículo clave de los dos? Lo que vimos en el día del mensaje de Año Nuevo hace 2 años y pico. El domingo que Joaquín se convirtió. Él se ha declarado hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Jesús es el Mesías que traerá la verdadera justicia social al mundo. Ahora no lo vemos. ¿Qué es lo que cantamos en una de las canciones de abres camino, todo eso? Aunque no lo veo, está sobrando. Aunque no lo veo, está sobrando. Dios está obrando. No lo vemos con los ataques de Israel, de Irán, de Gaza, de Ucrania, de Rusia, de todo. No lo vemos. Pero Dios está obrando. Siempre está obrando, como decía la canción. Y la Biblia lo dice. Siempre Dios está obrando. Tiene un propósito y nada va a quitar de llegar a la meta que Él ha propuesto. Nada. Ningún hombre. Entonces, a Dios le importa mucho la justicia para los pobres, los marginados, los necesitados. Y la Biblia nos da la vista gorda a la injusticia y nosotros no debemos tampoco. No debemos de callarnos y decir, pero no, ¿qué podemos hacer nosotros? Si hay una cosa así, yo no puedo decir. Pero por eso es tan importante que estemos vinculados con entidades más grandes que nosotros. La FIEDE, que tiene 100 iglesias, la FEREDE, que representa casi 4,000 iglesias. ¿Por qué? Porque ellos sí hacen comunicados al gobierno, a la prensa, que nosotros no podemos hacer. Aunque yo recuerdo que a veces sale, porque en 2004, cuando fue los atentados, en marzo, el 11 de marzo de 2004, los atentados de Atocha y lo que sucedieron ahí en Madrid. ¿Os acordáis de eso? El día peor del terrorismo en España, casi 200 personas murieron en un día. Y cuando pasó, tuvimos un culto de oración aquí. Y yo escribí una carta, en aquel tiempo no había correo electrónico, yo escribí una carta a mano de la iglesia sellado y todo, y lo mandé a la Moncloa, al rey Juan Carlos I. Yo decía que la iglesia evangélica de la Puebla está orando por usted y por el gobierno y por el país y Pues a los 10 días, en mi buzón de apartado, llega un papel diciendo, tienes un telegrama. Yo, ¿qué? ¿Un telegrama? A mí, nadie nunca me habla en mi vida. Un telegrama. Y voy al jefe de correo, digo que, y dice, tiene un telegrama de la Moncloa. ¿Qué? De la Moncloa, no, perdón, del Palacio, la Zarzuela, perdón. Dice, tiene un telegrama de la Zarzuela. No me diga. El rey Juan Carlos manda sus gracias por vuestras oraciones y no sé qué, no sé cuánto. Y todo lo tengo ahí en el archivo de cosas de la historia de la iglesia de Puebla. Pero un telegrama y firmado por el secretario tal del rey, que el nombre está ahí. Pero ese fue en 2004, en junio o en abril de 2004. Recibí una respuesta. Así que, aunque somos pequeñitos, todavía podemos hacer nuestro granito de arena y podemos hacer una diferencia, un impacto de las cosas que tienen que ver con la justicia social. Y no debemos de dar la vista gorda diciendo no podemos hacer nada, somos muy pocos, no tenemos influencia. Sí podemos. Y mientras arribamos el hombro con otros que tienen más voz o más influencia porque representan muchos de nosotros, mejor aún. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por tus profetas Amós y Miqueas, que nos muestran tu corazón, que tú no quieres religión, tú no quieres sacrificios, ritos, tradiciones. Lo que tú quieres es justicia para nuestro prójimo, justicia para este mundo. Y sabemos, Señor, por lo que vemos alrededor, que hay una falta muy grande de justicia en tantas áreas de nuestra sociedad. Y sabemos también que tu palabra dice que hasta que venga tu Hijo Jesús en su segunda venida y en su reino, la justicia perfecta no llegará. Pero ayúdanos, Padre, a denunciar la injusticia, a ser solidarios con la justicia social que podemos
y te damos gracias por lo que tú nos ayudarás a hacer para tu honra y gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.